veces escuchamos relatos o vemos noticias que nos dejan pensando si todo eso es real o parte de una ficción. Luego nos damos cuenta de que es tan verdadero como esta historia que te voy a contar a continuación. Hola, mi nombre es Andrés y te doy la más grande bienvenida a mi canal Crimen, Misterio y Terror, donde te contaré historias y sucesos que han marcado al mundo. Pero antes te pido por favor que te inscribas en mi canal, que dejes tu like y que compartas mi contenido con todos tus amigos y familiares para poder continuar creando más contenido como el que te voy a mostrar a continuación. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a nuestro video. Coeficiente intelectual. Es una cifra que expresa la inteligencia relativa de una persona y que se determina midiendo su edad mental en relación con su edad física. Es una evaluación estandarizada que permite medir las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. Caso: Joseph Arridy. Esta es la triste y desgarradora historia de Joseph Arridy, un hombre con discapacidad mental que fue ejecutado por un asesinato que nunca cometió. Un caso que demostró que la justicia también se equivoca. El asesino que era inocente. Joe Arridy nació en 1915 en Pueblo, Colorado, el hijo mayor de Mary y Henry Arridy, quienes habían mudado recientemente desde Siria. Eran primos hermanos y hasta ese entonces no hablaban inglés. Durante los primeros 5 años de su vida, Joe no habló. Después de ir a la escuela primaria durante solo un año, su director les dijo a sus padres que lo mantuvieran en casa, diciendo que no podía aprender ni comprender prácticamente nada de lo que se le enseñaba. Cuando Joe tenía 10 años, fue al hogar estatal y escuela de capacitación para personas con discapacidades mentales en Grand Junction, Colorado, donde vivió intermitentemente durante 11 años hasta convertirse en un adulto joven. Los examinadores del hogar estatal también sometieron a la familia de Arridy a varias pruebas psicológicas y concluyeron que su madre, Mary, también probablemente era débil mental. Tanto en su barrio como en la escuela, sus compañeros lo maltrataban y golpeaban a menudo. En 1929, mientras vivía en Pueblo, Joe Arridy fue agredido sexualmente por un grupo de adolescentes, lo que agravó sus problemas mentales. Finalmente dejó la escuela y se subió a vagones de carga para salir de la ciudad, terminando a la edad de 21 años en las estaciones ferroviarias de Cheyenne, Wyoming, a finales de agosto de 1936. En la noche del 15 de agosto de 1936, los padres de Dorothy Drain regresaron a su casa en el pueblo de Colorado y descubrieron a su hija de 15 años sin vida en un charco de sangre. Un golpe mortal en la cabeza le había quitado la vida mientras dormía. Trágicamente, su hermana menor, Bárbara, también sufrió una lesión en la cabeza, pero sobrevivió milagrosamente. El brutal ataque conmocionó a la ciudad, lo que llevó a los periódicos a sensacionalizar la situación, declarando la presencia de un asesino sexual suelto. La policía estaba bajo una tremenda presión en ese momento para atrapar al asesino y el sheriff George Carroll no debió sentir más que alivio cuando Joe Arridy, de 21 años, que había sido encontrado vagando sin rumbo cerca de las estaciones ferroviarias locales, confesó los asesinatos. El 26 de agosto de 1936, Arridy fue arrestado por vagancia en Cheyenne, Wyoming, después de ser detenido mientras deambulaba por las vías del ferrocarril. Aunque el crimen ocurrió en Colorado, el sheriff local, George Carroll, estaba al tanto de la búsqueda generalizada de sospechosos en el caso del asesinato de Dorothy Drain. Cuando Arridy reveló durante el interrogatorio que había viajado a través de Pueblo en tren después de partir de Grand Junction, Colorado, Carroll comenzó a interrogarlo sobre el caso Drain. Ahí fue cuando el sheriff Carroll afirmó que Arridy le había confesado la verdad. Los relatos de los testigos indicaron que el individuo, que se encontraba muy cerca de la escena del crimen, tenía apariencia mexicana y era delgado, algo que lo hacía muy parecido a Joe Arridy.
Cuando el oficial Carroll se puso en contacto con el jefe de policía de pueblo, Arthur Grady, se enteró de que ya habían arrestado a un hombre considerado el principal sospechoso. Se llamaba Frank Aguilar. Era un trabajador de la Work Progress Administration de México. Aguilar había trabajado para el padre de las niñas, Drain, y fue despedido poco antes del ataque. En la casa de Aguilar se recuperó la cabeza de un hacha. Por esa razón, el sheriff Carroll afirmó que Arridy le dijo varias veces que había estado con un hombre llamado Frank en la escena del crimen. Más tarde, Aguilar confesó el crimen y le dijo a la policía que nunca había visto ni conocido a Joe Arridy. Aguilar fue declarado culpable de la violación y asesinato de Dorothy Drain y condenado a muerte. Fue ejecutado el 13 de agosto de 1937 en la Penitenciaría de Estado de Colorado. Después de ser transportado a Pueblo, Arridy supuestamente confesó otra vez. Joe hablaba de forma muy lenta, tenía dificultades con tareas como identificar colores y tenía también dificultades para repetir oraciones de más de un par de palabras. El superintendente del hogar donde vivía Joe recordó en un momento que otros niños lo manipulaban fácilmente, como una vez que lo convencieron de que confesara de haber robado cigarrillos, cosa que a Joe le resultó imposible de hacerlo. El sheriff Carroll pareció comprender la susceptibilidad de Joe Arridy a la influencia, de forma similar a como otros chicos se habían aprovechado de él antes. El enfoque interrogativo del oficial Carroll implicaba preguntas capciosas, como preguntar sobre el interés de Arridy por las chicas e inmediatamente sugerir irregularidades, cosa que complicaba las respuestas de Joe. La naturaleza de estas preguntas provocó cambios rápidos en el testimonio de Joe. Además, Arridy desconocía detalles clave de los asesinatos, como que el arma era un hacha, hasta que se los presentaron durante el interrogatorio. Durante el juicio, el abogado de Arridy argumentó que su cliente no estaba mentalmente apto y esperaba se le perdonara la vida. A pesar de ser considerado mentalmente cuerdo, 3 psiquiatras estatales reconocieron las graves limitaciones mentales de Arridy, clasificándolo como imbécil según la terminología médica de aquella época. Destacaron su coeficiente intelectual de 46, que era equivalente al de un niño de 6 años, y enfatizaron su incapacidad para distinguir entre el bien y el mal, lo que lo imposibilitaba de realizar acciones con intención delictiva. Arridy fue condenado en gran parte debido a su propia confesión falsa, una vulnerabilidad que a menudo se observa en personas con capacidad mental limitada durante los interrogatorios. El testimonio de Barbara Drain implicó a Aguilar en el ataque y no a Joe Arridy, ya que pudo identificar a Aguilar debido a su trabajo anterior con su padre. A pesar de la debilidad de las pruebas, Arridy fue declarado culpable y condenado a muerte. La abogada Jael Ireland, quien más tarde fue elegida y sirvió como fiscal general de Colorado y comisionada del mismo estado, participó como abogada defensora en el caso de Joe Arridy después de su condena y sentencia. Si bien Jael ganó varios retrasos en la ejecución de Arridy, no pudo lograr que se anulara su condena ni se conmutara su sentencia. Mientras esperaba las apelaciones en el corredor de la muerte, Arridy encontró consuelo jugando con un tren de juguete, un pequeño regalo que le dio el director de la prisión, Roy Best. Según Best, Arridy era considerado el preso más feliz del corredor de la muerte. Tanto los compañeros de prisión como los guardias lo trataron muy bien. Warden Best se convirtió en un firme partidario de Arridy y contribuyó activamente a los esfuerzos para salvarle la vida. Al reflexionar sobre la conducta de Arridy antes de la ejecución, Best comentó: «Probablemente ni siquiera él mismo sabía que estaba a punto de morir. Lo único que hizo fue sentarse felizmente y jugar con un tren de juguete que él mismo le había regalado». Antes de ser llevado a la cámara de gas, Arridy aún no había terminado su helado. Quería que el resto estuviera refrigerado, pensando que podría disfrutarlo más tarde, sin saber que no volvería nunca más. Los informes dicen que sonrió mientras lo conducían a la cámara de gas, aunque al principio estaba un poco nervioso. Encontró consuelo cuando el alcaide le tomó la mano y lo tranquilizó. El 6 de enero de 1939, Arridy fue conducido a la cámara de gas con su tren de juguete todavía en la mano, y con alegría jugaba por última vez con su tren con la intención de estrellarlo contra la puerta de la celda.
ni siquiera entendió el significado de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Entró a la cámara de gas sonriendo como un niño pequeño, lo ataron a la silla de la muerte y le pusieron una venda en los ojos. «Adiós, Joe», dijo el padre Schaller antes de salir. Luego Roy Best dejó caer los cilindros de gas que acabaron con la vida de su amigo. En 2011, Arridy recibió un perdón póstumo completo e incondicional por parte del gobernador de Colorado, Bill Ritter. Este perdón llegó a los 72 años después de su muerte. Bill Ritter, ex fiscal de distrito de Denver, indultó a Arridy basándose en preguntas sobre la culpabilidad del hombre y lo que parecía ser una confesión falsa obtenida bajo coacción y presión. Esta fue la primera vez en Colorado que el gobernador indultó a un convicto después de su ejecución. Joe Arridy tenía solo 23 años y un coeficiente intelectual de 46. Entendía los placeres simples de la vida, como comer, jugar y el mundo de los trenes, cosas que se podían ver, oler, tocar y vivir. La justicia y el mal eran para él como sueños esquivos. Muchas veces los médicos lo llamaron de imbécil, término que utilizaron para llamar a alguien que pensaba como un niño de entre 4 y 6 años. Cuando la policía lo presionó para que confesara un espantoso asesinato que Joe nunca cometió, su corta e inocente vida llegó a su final muy tempranamente. ¿Qué opinas de esta trágica y triste historia? Me gustaría saber mucho tu opinión. Recuerda que todas estas historias son lecciones de vida, por lo que nos ayudan a pensar antes de cometer cualquier error. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Pero, ¿qué es lo que tú realmente piensas de este caso? Ustedes son los mejores críticos. Espero tu comentario y opinión. Comenta, ¿qué piensas de este caso? Tu comentario es muy importante para mí. Esperamos les haya sido interesante nuestro video y no olviden por favor de inscribirse en nuestro canal, dejar su like que es tan importante para nosotros, compartir nuestro contenido con todos sus amigos y familiares y activar la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por tu atención y confianza. Canal Crimen, Misterio y Terror, historias y sucesos que han marcado al mundo. Hasta un próximo encuentro amigos. Chao.